En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista en una ocasión dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, yo no soy el que ustedes están esperando, yo solamente soy una voz que clama en el desierto y que anuncia el camino de la salvación. Juan el Bautista, por supuesto, no era el Cristo, no era el ungido, pero fue un precursor, fue uno que preparó el camino del Señor, que bautizó a la gente en agua para preparar a la población, preparar a toda aquella región, aquel pueblo de Israel que estaba esperando un Salvador y que estaba esperando un Mesías. Estaba preparando las conciencias para un acercamiento a Dios, porque Dios se estaba acercando a los hombres y también era necesario que la humanidad estuviera preparada de alguna manera para entender qué era el arrepentimiento, qué era el perdón de pecados. Y por eso Juan el Bautista le dijo: no soy yo soy solamente una voz. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Ahora Juan recibe una revelación y cuando ve a Jesús le dice: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para muchos no entendieron, para otros no entendieron aquello que estaba diciendo Juan. Era una fábula, era como que Jesús era un cordero, era o no era como este hombre que es lo que estamos acostumbrados a llevar a los sacrificios, a los sacerdotes, es un animalito, es un cordero de verdad. Pero ahora este hombre diciendo que un hombre es el Cordero y que Él es el que quita el pecado del mundo, un hombre quitando el pecado del mundo. Eso estaba un poco confuso. Muchos tal vez no pudieron entender a Juan. Pero en el libro de Levítico, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Levítico, en el capítulo 14, versículo 12, dice la palabra: y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. En el antiguo pacto había que preparar también al pueblo, había que santificar al pueblo. Las personas desde Adán, la marca del pecado había tocado a todas las generaciones y el pecado estaba en la raza humana tan metido que el hombre durante años y siglos y culturas y tradiciones no podían quitarse la marca del pecado. Pero Dios, hablando por medio de Moisés, le dio ciertos rituales y le enseñó ciertos sacrificios y ciertas tradiciones con la cual de alguna manera podía atenuar la marca del pecado que había en el pueblo de Israel. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y qué era lo que Dios decía por medio, le decía a Moisés que preparara un sacerdote? ¿Y qué era lo que tenía que hacer el sacerdote? Dice que el sacerdote tenía que tomar un cordero, ¿verdad? Era una oveja joven, macho joven, menor de 1 año, tenía que llevarla y tenía que ofrecerla por la culpa. Y dice que con el loc de aceite, un loc es una medida hebrea, que era medio litro de aceite, dice que se cogía ese cordero y se cogía ese aceite y lo mecían como una ofrenda mecida delante de Jehová. Ahora yo quiero que usted, para que entienda qué era lo que pasaba con estos sacrificios, porque evidentemente si fueran válidos esos sacrificios, todavía lo estuviéramos haciendo.
De hecho, muchos saben que todavía hay culturas y hay religiones y hay ritos paganos que usan el derramamiento de sangre para quitar enfermedades, para quitar pecados, para quitar culpas, para romper maldiciones. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 13, dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora tenemos un poco más de luz de lo que Juan el Bautista estaba diciendo acerca del Cordero de Dios. Juan el Bautista le estaba diciendo a la gente en otros términos: miren todo lo que hicieron nuestros antiguos, nuestros padres, nuestros ancestros. Todo esto de traer un cordero, de llevar una vaca, de matar un macho cabrío, de quitar la culpa de eso, nada de eso funcionó. Dios entendió que el hombre en su condición humana siempre volvía a pecar y volvía a pecar y volvía a pecar, y no había manera de quitar el pecado de la raza humana. Y Dios dijo: yo mismo iré y lo salvaré. Y dice también por el libro de Hebreos: mas me preparaste cuerpo. Y el Cristo que vivía en la gloria, el Hijo de Dios que vivía con todos los privilegios, con todas las prebendas del Padre, que era, como dice en Juan también, antes de Abraham, ahí estaba Cristo, como dijo el mismo Señor: antes de Abraham yo soy antes de Abraham. En toda la preexistencia esa de Cristo que existía desde mucho antes de la fundación del mundo, ese Cristo dijo: mas me preparaste cuerpo, y se encarnó en un ser humano, en el cuerpo de Jesús, hecho hombre, y padeció como un hombre, llevando todo el pecado y toda la culpa de la humanidad en una cruz. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El cordero llevaba medio litro de aceite. Aquel aceite era símbolo del Espíritu Santo. Todas las cosas eran lubricadas, todas las cosas eran llenas, todas las cosas eran, las lámparas llevaban aceite, las comidas llevaban aceite. El aceite era un símbolo de abundancia, el aceite era un símbolo de que la miseria se rompía. Elías, Eliseo multiplicaron el aceite porque era señal de abundancia, era señal de que el Espíritu Santo se metía en las casas y llenaba en abundancia. Y aquel cordero tenía que ser también lleno de aceite, como señal del Espíritu Santo. Era el cordero, era Jesús como un cordero en los tiempos antiguos, lleno de aceite, lleno del Espíritu Santo, y era mecido, y era llevado a la presencia de Dios, era mecido, era como diciéndole: esta es la propiciación por los pecados de la humanidad. La propiciación consiste en que se quita la ira que había sobre la raza humana. Por eso es que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, porque Él quitó la ira que había sobre nosotros. En estos tiempos la gente son rápidas en hacer doctrinas, la gente son rápidas en hacer doctrinas, de hecho teorías conspirativas, de echarle culpas a uno, echar culpas a otro, buscar falsas motivaciones. Pero en este momento no hay ninguna... en este momento Jesús lleva como un chivo expiatorio, Él carga toda la culpa, todo el peso del pecado de la humanidad, lo lleva sobre Él. Y dice la palabra que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha, porque no hubo en Él pecado. Dice que fue tentado en todo y nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas, porque no hizo nada el Señor como para decir:
te voy a poner una meta demasiado alta para que no la cumplas y te voy a hacer el tipo más pecador del mundo. No hizo así el Señor. Dice que nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas, aleluya. Y que por el Espíritu Eterno se entregó a sí mismo a Dios. Y como les decía, fue Cristo la propiciación por nuestros pecados. Quitó la ira, aplacó la ira, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Les hablaba de estas doctrinas conspirativas, les hablaba de esto. Se habla mucho hoy que la ira de Dios está siendo derramada sobre las naciones. Hemos oído muchas cosas que no las voy a decir aquí porque no vamos a alabar lo malo, no vamos a buscar, no vamos a confundir, vamos a hablar la verdad porque estamos aquí para hablar verdad y estamos creyendo que la ira de Dios ha sido aplacada por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Que cuando Dios ve a la humanidad y cuando Dios ve a la raza humana, cuando ve al planeta Tierra, lo que ve es una cruz que está tinta en sangre, que está derramando sangre y derramando sangre y derramando sangre. Y lo que ve es un Espíritu Santo que está moviéndose sobre todas las naciones, convenciendo a la gente de justicia, de juicio y de pecado para que vuelvan al arrepentimiento y que vayan a los pies de esa cruz. Porque el Evangelio no envejece, porque el Evangelio no ha muerto, porque el Evangelio no ha decaído, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Hermanos, la palabra dice que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tal vez tú has querido de todo tu corazón servir a Dios. Tal vez no has querido ser pastor, ni profeta, ni siquiera limpiar los bancos de una iglesia. Pero en tu corazón tú tienes un deseo vivo de Dios. Y tú dices en tu corazón, yo quiero servir a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero amar a la gente y darle un abrazo a la gente de parte de Dios. Y que sienta que es una caricia del cielo. Y que vean que tengo la ternura de Cristo, que tengo la misericordia de Dios, que tengo la pasión de Jesús en mi corazón. Pero tu conciencia no te deja. Tu conciencia no te deja, tu conciencia te dice, eres demasiado malo, eres demasiado sucio, estás demasiado vil para presentarte de la presencia de Dios. Yo quiero decirte que había un cordero que limpiaba a la gente temporalmente, que limpiaba a la gente por un día, por 2, por 3, y la conciencia de la gente era aplacada por medio del sacrificio. Pero yo quiero decirte que ahora hay uno cuya sangre ha sido derramada en abundancia sobre tu vida, que puede limpiar tu mente, que puede limpiar tu corazón, que puede limpiar tu conciencia de obras malas, que no importa cuál ha sido tu condición, no importa de dónde vienes, no importa ni siquiera para dónde tenías planificado ir. Él puede cambiar el curso de tu vida. Él puede cambiarte todo. Estás lleno de temores, estás lleno de fracasos, estás lleno de frustraciones. Pero hay un Dios vivo que por medio de esa sangre poderosa, por medio del Espíritu Eterno, por la obra del Espíritu Santo que hace, por medio de la redención de Jesucristo, por la obra redentora en la cruz, ese Espíritu Santo te transforma. Y esa conciencia mala vuelve a hacerse la conciencia de Dios. Y vas a tener una conciencia limpia y agradable delante de Dios. Porque vas a sentir el susurro de Dios que te dice en el oído, levántate del polvo, vístete estas vestiduras limpias, porque ahora tus obras son agradables delante de Dios. Aleluya. La sangre de Cristo es lo que puede hacer las conciencias de los hombres limpias y claras delante de Dios. La sangre de Cristo por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha, de que Jesucristo que se ofreció sin mancha delante de Dios fue la ofrenda del mismo Dios, mecida delante del mismo Dios, un olor fragante delante de Dios, porque el sacrificio había sido consumado. Y en esa cruz pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y ahí estabas tú, hermano. Ahí estabas tú, que tal vez no eres ni hermano ahora mismo, pero estás creyendo a esta palabra. El Espíritu Santo te está convenciendo que hay un Cristo vivo que puede limpiar tu vida ahora y preservarte para vida eterna. Aleluya. Solo cree, porque para el que cree todo es posible. Aleluya. Señor, te damos gracias. Bendice a tu iglesia. Bendice a todo el que está oyendo esta palabra. Que como una espada de doble filo, Señor, penetre hasta lo profundo. Señor, que discierna cada pensamiento, cada cosa, que quite lo malo, que deje lo bueno, Señor, que siembre valores eternos, Señor, en los corazones de los hombres, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Padre. Amén, Señor, y amén.